Bueno, muchachos, transcurrido el descanso, continuamos. Vean, lo siguiente que nos toca dentro de la misma parte de bases de datos es hablar un poco del diagrama entidad-relación. Recuerden que ese es el modelo normalmente utilizado para lo que es el diseño de una base de datos. Un diagrama entidad-relación es un tipo de diagrama de flujo que muestra cómo las entidades, es decir, las personas, los objetos, los conceptos, se relacionan entre sí dentro del sistema, los cuales, como ya les dije, se utilizan normalmente para diseñar o depurar bases de datos de tipo relacional. Aquí tenemos su simbología básica. Tenemos la entidad, que es un rectángulo, la relación, que es un rombo, y el atributo, que es un óvalo. En primer lugar, si pensamos en lo que es la entidad, estamos hablando del elemento que estamos estudiando. Repito, puede ser una persona, un objeto, un concepto o un evento. Se caracteriza porque es algo que tiene atributos que pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, si estamos hablando de una base de datos para un colegio, podríamos decir que una de nuestras entidades sería el estudiante. Si estamos hablando de una base de datos para una tienda, nuestras entidades podrían ser cliente y producto. Recordemos entonces que la entidad vendría a ser algo que se puede definir, algo que puede almacenar datos. En segundo lugar, tendríamos lo que son las relaciones. Estas nos van a indicar cómo las entidades interactúan o se asocian entre sí, es decir, las acciones que éstas pueden utilizar, pueden realizar. Por ejemplo, decimos que si estamos hablando del caso de un colegio, un estudiante X podría inscribirse en un curso Y. La acción es la de inscribir. Esa sería la relación que estamos estableciendo. El tercer elemento serían los atributos, que vendrían a ser una propiedad o una característica de la entidad. Vean que si seguimos con el mismo ejemplo, nuestros atributos para el estudiante serían por lo menos su DNI, su nombre y su correo electrónico. Una misma entidad puede tener muchísimos atributos o puede tener muy pocos, dependiendo del tipo de modelo que estemos realizando, del tipo de sistema que estemos estudiando. Vamos a ver aquí sencillamente cuántas entidades están en ese diagrama. ¿Cuántas entidades habrían allí? Pueden escribirlo por el chat preferiblemente. Cuatro. Cuatro, muy bien, que serían los cuadros en color amarillo. Autor, libro, ejemplar y usuario. ¿Cuáles son las relaciones que se establecen entre elementos? Tres serían, profesor. No, no dije, sabía que iban a caer así. No dije cuántas, dije cuáles, cómo se llaman. Escribe, tiene y saca. Muy bien, tienen que oír bien la pregunta porque así les pasa en el examen y entonces colocan mal la respuesta. La siguiente, ¿cuál es la entidad que tiene mayor cantidad de atributos? Hay dos, profesor. Libro y usuario. Usuario y libro. ¿Cuántos tiene usuario? Cuatro. ¿Y libro? Cuatro. Ah, Cinco. no. Cinco. Cinco. Ajá, cinco. Vean, Ahí me equivoqué. Sí, no vi tienen bien, no que, vi bien. tienen que ver bien porque ahí se colocó así por cuestiones del dibujo.
pero deben estar pendientes, repito, esos son errores que en el examen se equivocan, colocan 4 y listo, perdieron 2 puntos de una pregunta sumamente sencilla. Otra cosa que deben estar que deben estar pendientes cuando realizan este tipo de diagramas es que lo normal es que el campo clave se coloque subrayado para diferenciarlos de los que serían los atributos generales. Lo siguiente, entonces, sería hablar de la cardinalidad. Como ustedes pueden ver en este diagrama, podemos ver unas numeraciones. En este caso, 1,n, nm, 1n, etcétera. ¿Qué significa esto? Estas numeraciones son una forma de presentar lo que es la cardinalidad de estos elementos. Antes de pasar, aquí tienen que ver que generalmente estas relaciones terminan convirtiéndose en tablas auxiliares del modelo de red de base de datos que estamos haciendo. Ahora sí, vean lo siguiente, cuando hablamos de cardinalidad, entonces estamos haciendo referencia a los atributos numéricos que establecemos para la relación entre dos entidades. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí estamos diciendo qué tantas unidades de una entidad se pueden restar relacionando con los elementos de la otra. Las cardinalidades más comunes serían las 3 que tenemos en pantalla. Se pueden representar como valores numéricos. Aquí lo tienen 1, 1, 1m, nm, o se pueden representar también de manera gráfica. En este caso, como pueden ver, la primera 1 a 1 tiene solamente después de la rayita un solo camino posible. Mientras que la 1 a n de un lado tiene un solo camino posible y del otro lado tiene varios. Estas son las 3 relaciones cardinales que normalmente aparecen dentro de nuestros diferentes diagramas. Hay 1 a n y n a 1, pero no, yo las veo como lo mismo, así que no represento ambas. Sí. Tenemos 1 a 1, 1 a muchos y muchos a muchos, ¿sí? Entonces, la primera lo que dice es que un elemento de la primera entidad se relaciona solamente con un elemento de la segunda al mismo tiempo. Esta normalmente puede hacer sobre todo con lo que es el campo clave. Un solo código de la base de datos de estudiantes se relaciona con un solo curso de los que tenga inscrito. Por decir, no, ese ejemplo estaba, bueno, un solo elemento de una se relaciona con uno de la otra, no hay duplicidad en esa relación. Cuando hablamos de 1 a n, quiere decir que un solo elemento de la primera se puede relacionar con muchos elementos de la segunda o muchos de la segunda con uno de la primera. Y cuando hablamos de la tercera, que sería n a m o muchos a muchos, decimos que varios elementos de un conjunto se pueden relacionar al mismo tiempo con varios elementos del otro. Como pueden ver, cada uno de estos tipos de relaciones tiene sus propias implicaciones. Lo importante aquí es que las relaciones muchos a muchos deben ser eliminadas de nuestro diagrama entidad-relación mediante el uso de tablas auxiliares. Por ejemplo, vean aquí lo siguiente. Aquí podía existir inicialmente una relación de muchos a muchos entre miembros y películas. Pero para evitar ese problema, se utilizó lo que es una tabla intermedia, una tabla auxiliar llamada alquiler de películas, para simplificar esa relación. Ahora bien, cuando vamos a implementar la base de datos dentro del proyecto, debemos tener en cuenta lo siguiente.
Nosotros estamos hablando en este caso de un sistema web con base de datos, es lo que nos indica nuestro sílabo desde el principio. Recordemos que cuando estamos haciendo ese tipo de sistema, lo normal es que la construcción de la base de datos se haga con MySQL o algún otro lenguaje de base de datos, algún otro tipo de base de datos que nosotros consideremos adecuado. En nuestro caso, si hubiéramos hecho el proyecto en sí, hubiera sido con MySQL. Y lo que es la codificación de la aplicación web en sí, podríamos usar PHP con HTML, CSS, JavaScript, etcétera, para poder diseñar los diversos elementos dinámicos que van a trabajar en ese sistema. De allí que simplemente vamos a hablar un poco de las características de esos 4 aplicaciones, de esos 4, digamos que herramientas más bien. En primer lugar tenemos MySQL. Este es un sistema de gestión de base de datos de tipo relacional, multiuso, multiusuario, basado en el lenguaje SQL, el cual es a su vez un lenguaje de consultas de bases de datos de tipo estructurado. Vean que para este lenguaje SQL existen muchísimas variantes, muchísimas versiones, las cuales van a depender de la empresa con la cual o del grupo el cual se haya encargado de ellas. Por ejemplo, tenemos MariaDB, tenemos lo que es ya, se me fue de momento. Lo que base de datos tenemos, podemos usar Access, que no es SQL, podemos usar Postgre, podemos usar cualquier otro tipo de base. Normalmente se utiliza a nivel académico MySQL porque es gratuito y es fácil de utilizar para el diseño de bases de datos. Aquí tenemos algunas de sus principales características. En primer lugar, es de código abierto hasta ahora, porque ahora que lo compró la gente de Oracle, cada vez se vuelve un poco más cerrado a ese respecto. Pero ya hay una nueva implementación llamada María que está tratando de colocarse en ese lugar que ocupaba el MySQL. Utiliza el estándar SQL para lo que es la creación y manipulación de bases de datos relacionales. Utiliza alto volumen de datos con buen rendimiento. Posee gran velocidad y fiabilidad. Es el más utilizado normalmente en aplicaciones web. Soporta bases de datos transaccionales y no transaccionales. Resiste un amplio conjunto de tipos de datos y presenta seguridad basada en listas de control de acceso. En cuanto al PHP, recuerden que el PHP se va a comunicar con nuestra base de datos para poder darle ese componente dinámico. Aquí tenemos algunas de sus principales características. Es un lenguaje de script diseñado para servidores que se utiliza para lo que son la gestión de páginas web. Su sintaxis es similar al lenguaje C, trabaja de manera estructurada y es bastante completo. Su uso es gratuito nuevamente, por eso es que lo utilizamos para los cursos. Es sencillo para lo que es integrarse con base de datos, especialmente con MySQL. Tiene una gran comunidad de desarrolladores que lo apoyan, por lo tanto tiene un buen soporte. Tiene un amplio número de librerías externas que facilitan el trabajo. Es orientado a objetos y posee diferentes tipos de framework, de entornos de trabajo. Tendríamos también que cuando estamos hablando del desarrollo de la aplicación web, nombrar lo que es el HTML. En pocas palabras, es un lenguaje estándar utilizado en la web que tiene un formato de etiquetas. Y tendríamos también que complementar para lo que es la parte de apariencia de nuestra aplicación con CSS
y para la parte de la interactividad con JavaScript. No coloqué por aquí JavaScript porque ya era mucho en cuanto a esto, pero las CSS son hojas de estilo en cascada, sirven para lo que es el aspecto visual de los documentos web, permiten que en un mismo documento pueda tener distintos aspectos de manera sencilla. Una ventaja de ello es que permiten separar lo que es la presentación del contenido. Vean que esto es algo similar a la principal ventaja de las bases de datos. La base de datos separa la estructura del contenido. En este caso, aquí separamos presentación de contenido. Y trabaja por medio de capas. Ahora bien, cuando estamos diseñando esa base de datos para nuestro sistema, normalmente es muy común que se presenten ciertos errores, ciertos problemas comunes, entre los cuales podríamos destacar cuál sería este primero. ¿Cómo llamaríamos o a qué se refiere este primer problema que ya lo nombramos cuando empezamos a hablar? Relación de muchos a muchos, profesor. Eso. Relación de muchos a muchos, la cual debería ser eliminada mediante algo como esto, mediante una tabla auxiliar. El segundo error que tenemos aquí, ¿cuál es el error? ¿Qué error pueden ver en ese modelo de bases de datos? ¿Líneas cruzadas? Ajá, líneas cruzadas sobre todo. Inclusive aquí dos errores en este mismo dibujo, pero no me había dado cuenta que estaban los dos. Aquí aparte de líneas cruzadas está una referencia circular también. Pero vamos a dejar aquí solamente las líneas cruzadas como líneas cruzadas y líneas montadas también hay aquí. Pero aquí una referencia circular, porque vean que si yo salgo aquí de empleado, hay dos caminos diferentes para llegar hasta entregas. Entonces, eso es una referencia circular, que sería la que se presenta aquí en la siguiente imagen. Esto es una referencia circular que no debería existir. Aquí quiere decir que hay algún tipo de relación extra que debemos eliminar, porque debe haber un solo camino para llegar a un solo resultado. ¿Cuál es el error en esta de aquí? Descontinuidad. Discontinuidad. ¿Lo están leyendo o lo están pensando, muchachos? Aquí hay discontinuidad porque esto en realidad no sería una base de datos. Estaríamos hablando de dos bases de datos independientes, porque en ningún momento tienen la comunicación directa entre sí. Esta que está aquí sería nuestra base de datos correcta, como deberíamos colocarla. Pones uno aquí, pon el otro allá, ¿ves? Siempre sepáralo. Ya. Continuamos entonces. ¿Alguna pregunta sobre esta parte de este resumen? Porque realmente lo que es un resumen de cosas que ya ustedes deberían conocer bastante bien. ¿Alguna pregunta sobre este resumen acerca de bases de datos?